Hermanos, muy buenos días. Lastimosamente no podemos dar el mensaje en la iglesia, no físicamente, pero damos gracias a Dios por todas estas herramientas que tenemos y podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Bien, mire, esta mañana vamos a tomar un tema realmente un poquito delicado, ¿no? O sea, un tema un poquito controversial, que ha dividido tal vez a muchos hermanos cristianos, ¿no? Y por este tema hay ciertas doctrinas un poco medias confusas, ¿no? Entonces vamos a tomar ese tema hoy, esta mañana. Y quiero que presten mucha atención, ¿no? Que esté bastante concentrado porque vamos a ver algunos versículos, que estén con sus Biblias abiertas para revisar también los versículos. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en respecto a este tema, ¿no? Así que por favor, presten mucha atención. Bien, antes de exponer la palabra de Dios, vamos al Dios de la palabra para que nos guíe en oración. Les invito ahora, por favor. Señor, Padre Santo de la Gloria, te damos gracias, Señor, por poder compartir tu palabra, Señor, a pesar de que estamos confinados, Señor. Te damos gracias por este tipo de herramientas, Señor, el cual no detiene tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas reuniones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Lo que tú tengas que decir a cada uno, Señor. Que tu Espíritu, Señor, sea guiando, sea nutriéndonos y no sea nutriéndonos con tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿cuál es el tema que vamos a abordar esta mañana? Es el bautismo del Espíritu Santo. Invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 11 al 16. Mateo 3, del 11 al 16. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, vamos al versículo 11. ¿Qué es lo que dice Juan? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Juan dice aquí: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, mire, aquí podemos ver tres tipos de bautismo, ¿no? Primero, el bautismo de agua de Juan. Segundo, después de Juan vendrá alguien más poderoso, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Dice: él os bautizará en Espíritu Santo. Y también dice: os bautizará en fuego. Ahora, no quiero que se confunda. El bautismo del Espíritu Santo es uno y el bautismo de fuego es otro, ¿no? Ok, entonces aquí podemos ver tres tipos de bautismo. El primer bautismo, un bautismo en agua que llevaba a cabo Juan. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo. Y tercero, un bautismo de fuego. ¿Cuál es el bautismo de fuego? O sea, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El Señor Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo, dice Juan. ¿Y cuál es el bautismo de fuego? El bautismo de fuego es un bautismo de condenación. Ahora, veamos un poquito el contexto a quién está hablando Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tenía una audiencia de judíos, ¿verdad? Judíos que creían en él y judíos que no creían en él. Entonces, él está tomando ese contexto y dice: ok, a los judíos que creen, el Señor les bautizará con el Espíritu Santo.
y a los que no creen el Señor les bautizará con fuego. Ahora, usted me dice, ¿cómo está seguro de que no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo son diferentes? Bien, leamos un poquito un versículo atrás, el versículo 10, ¿no? De Mateo 3 mismo. El versículo 10, podemos ver. Desde el 8 leamos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado, ¿en dónde? En el fuego, ¿verdad? Está hablando de fuego acerca de condenación. Y después de ese versículo, él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lea el versículo a continuación, el 12, y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y cremará la paja, ¿en dónde? En el fuego que nunca se apagará. Bien, entonces vemos que en el versículo anterior y en el versículo siguiente está hablando acerca de condenación. Entonces, por favor, no se confunda, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo es uno y el bautismo de fuego es otro. Ahora, ¿quiénes son bautizados con el Espíritu Santo? Todos los que creen en Jesucristo. Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo. Y los que no creen serán bautizados en un bautismo de fuego, un bautismo de condenación. ¿Ok? Quiero que quede bastante claro eso. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Bueno, Juan ve al Mesías, ¿no? Ve al Mesías y dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Era Jesús, tenía una vida perfecta, no tenía pecado. Entonces, y Juan viene bautizando un bautismo de arrepentimiento. Entonces, el Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse porque era perfecto, era sin pecado. Entonces Juan le dice, ¿tú vienes a mí? Dice, yo necesito que tú me bautices a mí, dice Juan, ¿verdad? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Si él no tenía de qué arrepentirse, o sea, ¿por qué se bautizó? Bueno, el Señor Jesucristo estaba identificándose con los pecadores, ¿no? ¿Quién envió a bautizar a Juan el Bautista? Es Dios. Dios le dijo que vaya y bautice con un bautismo de arrepentimiento. Entonces el Señor Jesucristo también quería cumplir lo que estaban cumpliendo en ese momento su pueblo, los judíos, ¿verdad? Entonces, él se estaba identificando con los pecadores. Él no necesitaba bautizarse, claro que no, porque él no tenía de qué arrepentirse. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bien, Jesús es bautizado. Después que es bautizado con el bautismo de Juan, viene el Espíritu Santo, unge al Señor Jesucristo y comienza su ministerio, ¿no? Y dice aquí, los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu de Dios que venía como paloma y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, aquí tenemos una muestra de la Trinidad de Dios, ¿verdad? Está el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y la voz del Padre, quien dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿por qué y para qué bautizaba Juan? ¿Cuál es el propósito del bautismo de Juan en agua? Bueno, Juan nos dice, no, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ahora, ¿qué tipo de bautismo era este? Dios le decía, a ver, al pueblo judío, ¿cómo tenía que recibir al Mesías? Tenían que prepararse para la venida del Mesías. Ahora, había muchos judíos que creían en Juan el Bautista y había muchos que no creían en Juan el Bautista. Ahora, si usted era un judío, usted creía que Dios envió a Juan el Bautista a bautizar para preparar el camino del Mesías, usted iba y se bautizaba en agua, ¿no? Confesaba sus pecados, se bautizaba en agua y eso era la preparación. Era un testimonio exterior que usted daba ante los judíos diciendo, yo
estoy arrepentido de mis pecados, yo creo en Juan y también voy a creer en el, en el Mesías posteriormente, ¿verdad? Entonces, todos los judíos que venían a Juan eran bautizados. Ok, entonces, ¿por qué bautizaba a Juan? Porque Dios le envió a bautizar, ¿no? Le envió a bautizar y predicar el bautismo de arrepentimiento. Y es importante que a quién bautizaba Juan. Es a judíos, ¿verdad? Tengan bien claro eso, que él bautizaba a judíos. Ahora, en Hechos 1, del 4 al 5, también podemos ver que el Señor Jesucristo también está hablando aquí acerca del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1, del 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, nuestro Señor Jesucristo es entregado en la cruz, ¿verdad? Resucita y después se aparece a los apóstoles y a todos sus discípulos. Pasa 40 días con ellos y los convence de que Él resucitó. Entonces, después de 40 días, Él está próximo a ascender. Entonces, el Señor Jesucristo les dice esto, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, porque ciertamente Juan bautizó con agua, con un bautismo de arrepentimiento, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de no muchos días. Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, el Espíritu Santo todavía no había venido, ¿no? Estaban esperando, esa era la promesa. 40 días pasó el Señor, después de resucitado el Señor, 40 días pasó con sus discípulos y antes de ascender les dice, no se vayan, quédense aquí. Dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, tal vez usted dirá, como alguien me preguntó, me dice, pero hermano, el bautismo del Espíritu Santo y fuego no ocurrió el día de Pentecostés, ahí descendió el Espíritu con lenguas como de fuego y por eso nosotros debemos ser unos cristianos de fuego y hay que darle libertad al Espíritu y el fuego del Espíritu. Bueno, no es precisamente lo que pasó ese día. Y bien, bueno, en Pentecostés se cumplió la promesa. De hecho, en Pentecostés fueron los apóstoles y los discípulos que estaban ahí, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Se cumplió la promesa, descendió el Espíritu y de hecho vamos a analizar lo que pasó en Pentecostés, ¿no? Porque se cumplió la promesa de Jesucristo que el Padre enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, decía el Señor, le decía, no los dejaré solos, enviaré a alguien. Y esa era después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Padre enviaría al Espíritu Santo para que esté con los creyentes para siempre, ¿no? Y mire, 50 días después de la resurrección de Jesús, se cumple la promesa. En el día de Pentecostés, de hecho, la palabra Pentecostés significa 50. ¿Y qué era Pentecostés? Mire, Pentecostés era una fiesta judía, donde año tras año judíos de nacimiento y los que se habían convertido al judaísmo de todas las naciones iban a Jerusalén a ofrecer ofrendas estipuladas ya por Dios en Levíticos. En Levíticos podemos leer todo lo que son las fiestas de los judíos. Si usted tiene tiempo, hoy por temas de tiempo no podemos abarcar eso. Usted puede leer Levíticos y puede ver todas las fiestas que Dios estableció para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué fue en Pentecostés? ¿Por qué fue justamente en la fiesta de Pentecostés? Y mire, vamos a analizar un poquito las fiestas, 3 fiestas principales que tiene el pueblo de Israel. La primera fiesta es la Pascua. Es la Pascua y es el que inicia el año judío. El 14 de Nisan, un viernes, donde que es el sacrificio de los corderos de Pascua. Ahora, Jesús fue crucificado en la fiesta de Pascua, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después del viernes de Pascua, tienen un día de reposo sabático, que es el sábado.
De ahí comienza el segundo festival, que comienza el domingo, que es la fiesta de las primicias o primeros frutos, ¿no? Un día después de la Pascua, que es domingo, comienza la fiesta de la primicia y los primeros frutos. Justamente en este día domingo sucede la resurrección de Jesús, como primicias de los que van a resucitar. Entonces se cumple que en la segunda fiesta es la resurrección de Jesús. Y ahora, 50 días después, que es Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias y de la resurrección de Jesús, ocurre la venida del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia. Entonces, ¿por qué fue en Pentecostés? Porque así fue diseñado en el plan de Dios. No fue porque los discípulos lo pidieran, era porque ese día y en esa fecha y en esa fiesta se tendría el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Y este evento marcaría el inicio de la formación de la iglesia. Ahora mire, así como hubo un solo nacimiento del Señor Jesús, asimismo como en la Pascua el Señor Jesús fue crucificado y este evento no se volverá a repetir, así como el Señor Jesucristo en la fiesta de las primicias resucitó y este evento tampoco se volverá a repetir, asimismo el evento de Pentecostés tampoco se volverá a repetir. Mire, ahora hay un movimiento, ¿no?, pentecostal que trata de tener nuevos Pentecostés cada vez y cuando. Pero escúchenme esto, solo hay una crucifixión, hay una resurrección y solamente hay un Pentecostés. Mire, y no se dio porque los discípulos oraban, se dio porque en el plan divino de Dios ya estaba programada la venida del Espíritu Santo y la creación de la iglesia en Pentecostés. Bien, y como les decía antes, tal vez usted dirá, bueno, pero hermano, en Pentecostés no sucedió eso, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, porque hay algunos pasajes que dicen eso. Bien, les invito a que vayamos a Hechos 2 para analizar qué es lo que pasó en Pentecostés. Y para ver cómo fueron bautizados en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Bien, ¿qué es lo que dice la Escritura? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Bien, el Señor Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén, dentro de no muchos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo pasó 40 días con sus discípulos, ascendió al cielo, después de 10 días, cumpliendo los 50 días, sucede esto, ¿no? Todos estaban, cuando llegó, y dice, mire, la Biblia dice, cuando llegó el día de Pentecostés. No dice, porque los discípulos oraban, o porque hicieron tal o cual cosa, vino el Espíritu Santo a ellos, no. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando se cumplió el día, llegó el día de Pentecostés. Y aquí podemos ver que hay dos señales, ¿no? Una señal audible y una señal visible. Primero, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál es la señal audible? Esta, la de un viento recio. Ahora, note que dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, no era un viento recio, era como de un viento recio. Un estruendo como un rayo tal vez, ¿no? Y un viento recio. Pero dice que no fue un viento recio, sino fue como de un viento recio, ¿no? Yo me imagino este día y imagino a Dios, el aliento de Dios, ¿no? El aliento de Dios enviando el Espíritu Santo de Dios como un estruendo, como un rayo, como tormenta y como de un viento recio, ¿no? Y el aliento de Dios llena toda la casa donde estaban ellos reunidos. Versículo 3. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bien dice, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Mire, dice que fueron lenguas como de fuego. No dice que fueron lenguas de fuego, ¿no?
asentándose cada uno sobre de ellos. Ahora usted ve una persona bien grande, bien gorda, y usted le dice, mire, ese es como un oso, ¿verdad? Porque no es que es un oso, pero se parece a un oso. Entonces aquí también tal vez los que estaban ahí vieron y lo que primero se les vino a la mente que eran lenguas de fuego, ¿no? Pero dice que lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran fuego, no dice que era un viento recio, sino como de un viento recio y como de fuego. Entonces no eran lenguas de fuego, sino eran lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Y asentándose cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otro idioma según el Espíritu les daba que hablase. Bien, vemos que en Pentecostés, después de 50 días de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumple la promesa, ¿no? El Espíritu Santo desciende sobre los que estaban reunidos, de hecho eran como 120 los que estaban reunidos, desciende el Espíritu Santo bautiza a los que estaban ahí y después son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, dice la Biblia, ¿no? Bueno, podríamos traducirlo mejor, decir que eran idiomas, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo, no? ¿Qué es el bautismo? Mire, la palabra bautismo viene del griego baptizo, ¿no? ¿Qué significa eso? Esa palabra significa sumergir en o colocar dentro de. Ahora, el Espíritu Santo de Dios bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto, no? Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo bautiza y lo coloca dentro del cuerpo de Cristo, lo coloca dentro de la iglesia, esa iglesia espiritual, esa iglesia que no se puede ver. Entonces, eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene, lo bautiza, hace morada permanente en él, lo sella y lo coloca dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor. Y en 1 Corintios 12:13 Pablo también nos dice algo al respecto, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Porque por un solo espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿verdad? Y ahora, y usted dirá, pero ¿qué es lo que ocurre cuando somos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que yo he sido bautizado por el Espíritu Santo? Usted dice, bueno, en Pentecostés fueron bautizados por el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Tal vez debemos hacer eso nosotros también cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y de hecho, eso es lo que dicen ciertos movimientos, ¿no? Que la confirmación de que cuando usted es salvo es cuando ha sido bautizado por el Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas, ¿no? Eso es lo que dicen ciertos movimientos, ¿no? Y mire, hoy en día tenemos la información tan cerca, ¿no? Usted puede abrir una página de internet, de YouTube, y usted puede ver una prédica acerca del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas, pero realmente, hermano, tenga mucho cuidado cuando usted escuche ese tipo de predicaciones, porque no todas son sanas, ¿no? No todo es doctrina sana. Entonces puede usted confundirse si no sabe lo que realmente significa el tema esto de las lenguas. Entonces, analicemos qué es lo que pasó en el día de Pentecostés, ¿no? Acerca de estas lenguas, para dejar un poco claro esto, ¿no? Bien, sigamos en Hechos 2:4. Y vamos a leer los siguientes versículos que continúan. Hechos 2:4. Se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Podemos traducir mejor aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando la Biblia se refiere a lenguas, siempre está refiriéndose a lenguaje, ¿no? A idiomas. Nunca se refiere
a un lenguaje desconocido, un lenguaje que nadie puede interpretar, que nadie puede saber qué es lo que está diciendo. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dice, partos, medos, gamitas y los que habitamos en Mesopotamia. De hecho, había judíos de 14 nacionalidades en ese día. Ahora, ¿qué es lo que pasaba en Pentecostés, no? Mire, si usted es judío, en la fiesta de Pentecostés, esté donde esté, usted tenía que subir a Jerusalén a hacer ciertas ofrendas, ciertos sacrificios. Por eso es que ese día de Pentecostés venían judíos de Asia, de África, estaban repartidos alrededor del mundo, ¿no? Estaban repartidos y todos subían a adorar y a hacer sacrificios en el templo. Ahora, todos están reunidos ahí, ¿no? De diferentes países. Ahora, quiero más o menos que ustedes se imaginen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahora, habían judíos que vivían en Estados Unidos, judíos que hablaban inglés. Habían judíos que venían de Francia, habían judíos que venían de España, habían judíos que venían de todo el mundo, ¿no? Y habían judíos que estaban ahí mismo en Jerusalén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene en ese momento, bautiza a los discípulos que estaban reunidos, ¿verdad? Hay una señal audible y una señal visible. Ahora, ¿por qué era necesario esa señal? Recuerden que los judíos siempre necesitaban señales para saber que lo que estaba sucediendo era de parte de Dios, ¿verdad? Entonces Dios manda una señal audible y una señal visible, ¿verdad? Después de eso, después que son bautizados por el Espíritu Santo viene y mora dentro de ellos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? El Espíritu Santo les da que comiencen a hablar en otros idiomas, unos idiomas que ellos no conocían, pero el Espíritu Santo les da que hablen esos idiomas. Ahora, había muchas personas ahí de todos los países, ¿no? De diferentes partes del mundo. Los que fueron bautizados por el Espíritu Santo y reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otros idiomas. Unos comienzan a hablar en inglés, otros comienzan a hablar en francés, otros en castellano, otros en otro idioma, y ahí habían 14 nacionalidades juntos, y comienzan a hablar en sus propios idiomas. Y ahora, ¿qué es lo que hablan ellos? Dice que hablan las maravillas de Dios. Probablemente cada uno de ellos estaba expresando el evangelio en el idioma de todos los que estaban ahí reunidos, ¿no? Ahora, todos ellos eran galileos. Y las personas dicen, hey, ¿cómo es que ellos hablan en nuestro propio idioma y les podemos entender si todos son galileos? O sea, no es posible eso. Entonces, ellos ven esa señal, lo que está sucediendo ahí. Ahora, lo que pasó ahí no es que todos ellos comenzaron a hablar sin sentido, ¿no? Como ahora se trata de decir que el hablar en lenguas es hablar un lenguaje sin sentido que nadie sabe qué es lo que están hablando. Pero en ese momento ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, a compartir el evangelio en otros idiomas para que toda la audiencia que estaba ahí, personas que hablaban diferentes idiomas, puedan escucharlos. Y una vez que escuchen, ellos puedan regresar a su país y puedan compartir también el evangelio, ¿verdad? Entonces, pasó eso en el día de Pentecostés realmente. O sea, fueron idiomas, ¿no? No fueron lenguas que nadie puede entender y nadie puede descifrar qué es lo que dice, como sucede hoy en día, ¿no? Fueron idiomas, ¿no? Y la Biblia siempre que habla de lenguas, habla de idiomas, habla de dialectos, ¿no? Bien, y es curioso, ¿no? Mire, la Biblia no nos pide que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. No nos dice, sed bautizados por el Espíritu Santo o busquen el bautismo del Espíritu Santo. No nos dice eso, porque eso sucede al momento de que usted cree. Cuando usted cree, el Espíritu Santo viene, mora en usted y lo coloca dentro del cuerpo de Cristo y usted es parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Pero sí nos dice la Biblia, sed llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, usted puede estar lleno del Espíritu Santo o puede no estar lleno del Espíritu Santo. Eso sí es otra cosa y hay que hacer esa diferencia, ¿no? Mire, y yo
creo que, y también muchos estudiosos de la Biblia concuerdan con lo que yo voy a decir ahora, hago esta diferencia porque cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, es introducido en el cuerpo de Cristo, usted recibe el Espíritu Santo de Dios y este hace morada permanente en usted, automáticamente usted en ese momento también es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En el momento que usted cree en Jesucristo, en ese momento Jesucristo lo bautiza con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es morada en usted. Usted recibe un don espiritual, ¿verdad? De hecho, cuando usted cree en Jesucristo, pasan muchas cosas, ¿no? El Espíritu Santo lo bautiza, el Espíritu Santo hace morada en usted, usted recibe un don espiritual, es sellado por el Espíritu Santo, usted es regenerado, es santificado, es justificado, es adoptado en la familia de Dios, es reconciliado con Dios, pasa de ser hijo de las tinieblas a hijo de la luz, pasa a ser un hijo de Dios, pasa de estar muerto espiritualmente a estar vivo espiritualmente. Mire, cuando usted cree en Jesucristo, pasan muchas cosas. Entre una de esas cosas es el bautismo del Espíritu Santo, pero eso lo hace Dios. Nosotros no lo tenemos que pedir, nosotros no tenemos que esperar y orar para que el Espíritu Santo nos venga a nosotros, nos bautice. Eso es instantáneamente. Cuando usted cree, el Espíritu Santo viene y mora en usted, ¿verdad? Ahora, tal vez usted diga, algunas personas oran y buscan que el Espíritu Santo venga como tratando de completar la salvación, ¿no? Pero ¿qué nos dice en Romanos 8:9? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuche lo que dice esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ok. Si alguien dice que todavía no tiene el Espíritu y que tiene que orar para que el Espíritu Santo todavía venga hacia él, la Biblia es clara. Dice, si usted no tiene el Espíritu, simplemente no es de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en usted. Usted no necesita después orar para que el Espíritu Santo venga a usted. Usted no necesita después bautizarse para que el Espíritu Santo descienda sobre usted. No, no sucede así. Usted cuando cree, ahí en ese momento el Espíritu Santo viene y hace morada en usted. Sigamos. Después que el Espíritu Santo lo bautiza al creyente, hace morada en él, después de eso también es lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿usted recuerda cuando fue salvo? Normalmente usted cuando fue salvo tenía un deseo de compartir su fe con todos. Quería que todos sepan que usted es salvo, querían que otros se salven, tenía deseos de leer la Biblia, de escuchar sermones, de hablar con otras personas acerca de Jesucristo. Pero eso fue menguando conforme pasaban los días, pasaban los meses, ¿verdad? Ahora ese gozo, ese deseo ya no lo tiene tanto. O sea, ¿por qué? Porque no estamos constantemente siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos bautiza y somos llenos del Espíritu Santo, pero dejamos de estar llenos del Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos confronta y nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, busquemos siempre estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, es que el Espíritu Santo tenga el control completo de nuestras vidas, ¿no? Es ser controlado por la palabra de Dios. Eso es ser llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, esta mañana no vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, eso es para otro sermón, sino que quiero diferenciar nada más para que tengan conceptos un poquito claros, ¿no? Entonces, mire, cuando usted es bautizado por el Espíritu Santo, no espere hacer algo, ¿no? No espere hablar en lenguas, no espere hacer algo sobrenatural, porque esa potestad es del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo lo bautiza en el Espíritu Santo y lo pone dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, ahí sí usted puede pasar a la acción, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta después de ser bautizado por el Espíritu Santo y comienza a dar un sermón cristocéntrico, ¿no? Un sermón con el poder del Espíritu Santo. Y fue tanto el poder del Espíritu Santo que 3,000 se convierten, ¿verdad? Esteban, también lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar del Evangelio y por causa de eso lo apedrean, ¿verdad? Y una vez estando apedreando, Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puede ponerse de rodillas y puede orar por sus enemigos. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, a pesar que lo están apedreando, a pesar que lo mataron. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo incluso puede amar a sus enemigos, ¿verdad? Y bueno, hay otras características más de la llenura del Espíritu Santo, pero por tiempo no las vamos a coger aquí, ¿no? Entonces, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Son dos cosas bastante diferentes. Ahora, pero usted dirá, ahora, pero ¿cómo somos bautizados por el Espíritu Santo? O sea, hay ciertos sermones que dicen que usted primero debe creer, después bautizarse en agua y de ahí recién recibe el Espíritu Santo, ¿no? Hay otras teorías que dicen que usted cree en el Señor Jesucristo, de ahí tiene que orar para recibir el Espíritu Santo, para ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero miremos aquí en el libro de Hechos cómo recibieron el Espíritu Santo muchos de los que fueron salvos, ¿no? Bien, vamos a analizar esto. Y sigamos en Hechos 2. Y por favor le pido que se vaya hasta Hechos 2, versículo 36. Hechos 2, versículos 36. Listo. Hechos 2, versículo 36. Ahora, como ya les expliqué, una vez que las personas estaban reunidas en Pentecostés, fueron bautizadas por el Espíritu Santo, después de eso son llenos del Espíritu Santo. Una vez llenos del Espíritu Santo, comienzan a hacer algo, ¿no? Hablar en lenguas. Después de eso, todos los que están reunidos ahí dicen, ¿cómo? Estos son galileos, y les escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Y otros de ahí le dicen, no, esos están borrachos, dice, están llenos de mosto, dice. Entonces, Pedro se levanta y dice, no, varones israelitas, estos no están borrachos, dice, no, recién son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos a esta hora? Entonces comienza a explicarles, ¿no? Comienza a explicarles, les da un sermón, cita al profeta Joel, dice, todo esto tenía que pasar, el Espíritu Santo de Dios tenía que venir, tenía que ser derramado sobre nosotros, y al final del sermón dice esto, ¿no? En Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mire, todos los judíos estaban reunidos ahí, ¿verdad? Y Pedro les dice, mire, ustedes fueron los que crucificaron a Jesús. Ustedes lo entregaron. Ustedes son culpables de la sangre de él. De hecho, ellos al momento que estaban pidiendo que le crucifiquen al Señor Jesucristo, decía que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Ahora Pedro les está diciendo, mire, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al que ustedes desecharon, a ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes mataron al Mesías que tanto esperaban, al Mesías por quien ustedes estaban esperando todo este tiempo, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Mire, el Espíritu Santo comenzó a hacer su obra en ellos. Fueron quitadas sus vendas de sus ojos y de sus oídos y dijeron a Pedro, a los apóstoles, ¿qué haremos? Me imagino a ellos, ¿no? Pensar, nosotros matamos a nuestro Mesías y dijimos que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora les dicen que ellos mataron al Mesías. Entonces ellos realmente están preocupados, ¿no? Dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, miren, en ciertas congregaciones toman este pasaje del versículo 38 para decir, miren, aquí pasó esto, uno tiene que arrepentirse y tiene que bautizarse en agua para de ahí recibir el Espíritu Santo de Dios.
Y si usted lee este pasaje, puede decir, bueno, es verdad, ¿no? No está mintiendo. Aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y es de aquí de donde sale de muchas congregaciones que dice que usted no es salvo mientras no se bautice en agua, ¿no? Entonces, pero eso no es cierto, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, mire, primeramente hay que tener en cuenta a quién estaba hablando Pedro, ¿no? ¿A quién estaba diciendo esto Pedro? Pedro estaba hablando a judíos, ¿verdad? Él dice en Hechos 2:22, dice, varones israelitas. Ahora, Pedro no está diciendo varones latinoamericanos, ¿no? No está diciendo varones franceses, ¿no? Está diciendo varones israelitas. Él estaba hablando a judíos, ¿verdad? De hecho, mire, la Biblia solo habla de tres tipos de personas, ¿no? Judíos, el pueblo escogido de Dios, samaritanos. ¿Qué son los samaritanos, no? Son una especie de híbridos, ¿no? O sea, no son ni judíos, no son ni gentiles, son una mezcla entre judíos y gentiles, son unos judíos gentiles, ¿no? No son ni judíos y no son ni gentiles. Y la Biblia también habla de gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Todos los que no son judíos ni son samaritanos, ¿no? Eso me incluye a mí, me incluye a usted, ¿no? El resto del mundo que no son judíos ni samaritanos son gentiles. Ahora, los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, o sea, despreciaban a los samaritanos, ¿no? Porque les decían que ellos se habían juntado con gentiles y su descendencia ya estaba contaminada, ¿verdad? Por eso no tenían nada que ver, no querían saber nada de los samaritanos. De hecho, cuando tenían que ir a una parte que quedaba al otro lado de Samaria, ellos bordeaban Samaria para no pasar por Samaria, ¿no? Para que se imaginen cuál era el hecho de que los judíos tenían en contra de los samaritanos. ¿Y qué pasa con los gentiles? Bueno, los judíos, con los gentiles peor, los judíos no podían ni sentarse a comer con los gentiles porque era abominable para ellos, no podían sentarse a comer, no podían reunirse. Un judío tocaba a un gentil y tenía que irse a purificar, porque los gentiles normalmente eran lo más inmundo que ellos podían ver, era un pueblo desechado por Dios y eran llamados perrillos, eran llamados los gentiles, ¿no? Entonces son esas tres personas que habla la Biblia, judíos, samaritanos y gentiles, ¿verdad? Ahora, el pasaje que acabamos de analizar, Pedro estaba hablando a judíos, ¿no? Varones judíos. Y ahora, estos varones judíos les dicen, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Ok, entonces usted puede decir aquí, bien, los judíos tenían primero que arrepentirse, ¿no? Después tenían que pasar por un bautismo de agua y luego recibir el Espíritu Santo. Ahora, analicemos cómo los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Les invito conmigo que vayan a Hechos 8 del 14 al 17. Hechos 8 del 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bien, estamos viendo que aquí en cambio es otro grupo de creyentes, ¿no? Unos creyentes samaritanos. Note que en el versículo 14 dice, los apóstoles estaban habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios. Ahora, vemos que con los samaritanos fue un poco diferente, ¿no? ¿Cuál fue el orden de ahí? Fue creer, bautismo en agua, oraron para que recibieran el Espíritu Santo, les impusieron las manos para que reciban el Espíritu Santo. Después de haber impuesto las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver con el último grupo, con los gentiles. ¿Cómo recibieron ellos del Espíritu Santo? Acompáñenme ahora a Hechos 10, del 44 al 48.
Hechos 10, del 44 al 48. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, vemos aquí que Cornelio, con toda su familia, que fueron los primeros gentiles en convertirse al cristianismo, vemos que Pedro recibe una visión, ¿no? En la visión ve una tela como una mesa extendida, donde que estaban ahí algunos animales que los judíos les era prohibido comer. Por ejemplo, había partes de chancho, perro, de algunas cosas que no podían ellos comer. Y Pedro recibe esa visión, ¿no? Y le dice: come de lo que está ahí. Y Pedro dice: Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. No puedo comer nada de eso. Y el Señor le dice: no llames inmundo a lo que Dios ya santificó, ¿verdad? Y dice: el que te viene a buscar, anda con él. Ahora, Cornelio manda a un empleado de él a que vaya a ver a Pedro. Pedro va con él y le dice a Cornelio que ¿por qué le hicieron venir allá? Si saben que para los judíos es bastante abominable conversar y sentarse con los gentiles. Entonces Cornelio le dice, ¿no? En una visión un ángel se me apareció y me dijo que envíe por ti, que tú tienes que decirme algo. Y Pedro comienza a dar un discurso también. Le comienza a compartir a Cornelio y todos los que estaban con Cornelio, toda su familia, les comienza a predicar el evangelio, ¿no? Les dice que Jesucristo, él murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y mientras él estaba hablando esto, que dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y en 45 dice: y los fieles de la circuncisión, los judíos que habían ido con Pedro, porque algunos judíos lo acompañaron a Pedro para allá. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Esos decían: ¿cómo? ¿Sobre los gentiles también va a venir el Espíritu Santo? Y los gentiles que recibieron el Espíritu Santo hacen una señal, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Hablaban en otros idiomas. ¿Y qué hablaban? Magnificaban a Dios, ¿no? Ahora, ¿por qué fue necesario que ellos hablen? ¿Por qué es necesario que ellos hablen en lenguas? Bueno, para que los de la circuncisión, los judíos, siempre necesitaban señales. Entonces, si es que simplemente venía el Espíritu Santo a los gentiles y no hacían nada, los judíos no iban a creer que ellos también habían sido salvos. Pero por la señal que ellos hicieron, hablar en otros idiomas, los judíos dijeron: ok, es verdad, también sobre los gentiles ha venido el Espíritu Santo. Y de hecho, después de eso, después que ellos creen en Jesucristo, el Espíritu Santo viene, mora en ellos. Después de eso, Pedro los manda a bautizar en agua, ¿verdad? Pero primero ellos creyeron, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Bien, hablando, estudiando todo esto, chequeando todos estos pasajes, usted dirá: bueno, hermano, ahora estamos confundidos, ¿no? Usted dice que una persona al momento de creer es bautizado por el Espíritu Santo, pero aquí vemos tres maneras diferentes en la cual personas recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo mismo es que recibimos el Espíritu Santo? Los judíos tenían que arrepentirse, tener un bautismo en agua y de ahí recibir el Espíritu Santo. Ahora, los samaritanos tenían que creer, tenían un bautismo en agua, oraron porque reciban el Espíritu Santo y después que impusieron sus manos, recién recibieron el Espíritu Santo. Y los gentiles, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? Primero, creer, recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados con agua. Ahora usted dirá: ¿acaso hay tres tipos de evangelios o hay diferentes maneras que podemos recibir el Espíritu Santo? No es así, mi hermano. Mire, recuerde que el libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro de transición. Se está pasando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se está pasando del Antiguo Pacto
al nuevo pacto. Jesucristo es crucificado, ¿verdad? Con la crucificación de él, muere el testatario, queda inválido el antiguo pacto y comienza el nuevo pacto, ¿verdad? El pacto de la ley y el pacto de la gracia. Nosotros estamos ahora en la dispensación de la gracia o de la iglesia. Ahora, Dios lo hizo de esta manera, ¿no? Que los judíos recibieran el Espíritu Santo de esta manera, que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo de esta manera y que los gentiles de esta manera. Ahora usted dirá, ¿cuál es válido para nosotros ahora? Bien, el proceso válido para nosotros ahora es creer, recibir el Espíritu Santo de Dios y de ahí el bautismo en agua, ¿ok? Esto es válido ahora para todos los que creen en Jesucristo, sean gentiles, sean samaritanos, sean judíos, sean lo que sean, para todos, todo el que cree en el Señor Jesucristo es puesto dentro del cuerpo de Cristo o es bautizado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ok. También podemos ver la conversión del eunuco, ¿no? Entonces, la conversión del eunuco etíope está en Hechos 8, del 37 al 39. 37. Felipe dije, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahora, el eunuco está caminando, está yendo de regreso a su país, ¿no? El Espíritu Santo de Dios lleva a Felipe donde él y hace que le explique el texto que estaba leyendo. Entonces, este eunuco cree en Jesucristo, ¿verdad? Cree en Jesucristo. En ese momento de que él cree en Jesucristo, es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene y mora en él. Y el eunuco dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice, ¿no? ¿Qué impide de que yo baje a las aguas? Si ya creí en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios ya está en mí. ¿Qué impide para que yo me bautice en agua? ¿Y qué es lo que, qué es lo que dice? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Felipe mandó a parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, Felipe le bautizó en agua, ¿verdad? Y el eunuco no habla en lenguas, no habla en otro idioma. ¿Por qué? Porque ya no era necesario, porque no tenía que dar testimonio a nadie, no tenía que dar señal a nadie, porque solamente estaba Felipe, que era un creyente, y ahora el eunuco, que ya era creyente. Y solamente dice, siguió gozoso su camino. Bueno, si ahora usted cree en el Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo de Dios, es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y es parte de la iglesia, usted simplemente va a sentir un gozo inmenso, tal cual como el eunuco, ¿no? Pablo también habla acerca de las lenguas, ¿no? En 1 Corintios 14:19. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ok? Ahora, yo sé que algunas congregaciones, y nosotros venimos tal vez de algún trasfondo, de alguna congregación donde que escuchamos esto, ¿no? Como doctrina de que usted tiene que hablar en lenguas para saber, para confirmar de que usted es salvo, para confirmar de que el Espíritu Santo ha venido donde usted. Pero Pablo dice aquí, ¿no? Yo prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Mire, en el principio era necesario el don de idiomas, el don de lenguas, ¿verdad? Porque esto era una señal para los incrédulos. Normalmente los incrédulos eran los judíos. Y ellos necesitaban señales para creer que lo que había pasado era de parte de Dios. Mire, ahora no es necesario ese don. No tenemos necesidad. Tenemos nuestras Biblias en nuestro propio idioma, tenemos que estudiar la Biblia en nuestro propio idioma, tenemos que compartir la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Y ahora, yo sé que usted se pregunta, tal vez dirá, hermano, pero ¿alguien ahora puede hablar en lenguas? ¿Alguien puede tener ese don en este momento?
Bueno, hay algunos dones que fueron para la fundación de la iglesia, ¿no? Ojalá en otro mensaje también podamos hablar acerca de eso. Hay algunos dones que fueron para la fundación de la iglesia, para el principio de la iglesia, entre ellos el don de idiomas, ¿no? El don de lenguas. Pero las lenguas siempre son idiomas, no es hablar sin sentido una u otra cosa, en lenguas estáticas se llaman, que no tienen ningún significado, que nadie puede interpretarlas, que nadie puede saber ni lo que dicen, ¿no? Entonces, no es necesario para esto. Nosotros tenemos, nuestras Biblias, tenemos recursos de nuestro propio idioma. Ahora, yo creo, ¿no? Yo creo que Dios es dueño de los dones, ¿no? Y Dios puede hacer muchas cosas, incluso puede hacer que hablen las piedras para evangelizar. Si fuera necesario, tal vez en un momento específico, Él podría hacer que alguien hable en otro idioma, pero sería algo muy, muy específico. ¿A qué me quiero referir esto, no? Supongamos que yo tenga que ir a predicar a una tribu que está dentro del oriente, que ellos solo hablan su idioma. Ahora, yo estoy allá y no sé hablar su idioma. Ahora, Dios puede hacer que yo hable en la lengua de ellos para evangelizar, si fuera necesario, si fuera necesario. Ahora, pero ese ya no sería un don, eso sería un milagro. Y Dios todavía hace milagros, ¿verdad? El don en sí de lenguas es que alguien puede hablar en lenguas, puede hablar en otro idioma, puede expresarle a otro que no habla su propio idioma, puede expresarle el evangelio en su idioma natal, ¿verdad? Ese es el don de lengua. Ahora, ¿Dios puede hacerlo? Claro que sí. Así como Dios puede sanar, no hay sanadores ahora, no hay alguien que tenga el don de sanidad, pero Dios puede sanar. ¿Ya? Pero eso es un milagro, ya no sería un don, porque algunos dones ya no están operativos en esta dispensación. Entonces, ese don de lenguas fue necesario para el principio. Primero, porque los judíos necesitaban señales. Necesitaban señales de todo lo que estaba pasando para creer, porque ellos siempre necesitaban señales, ¿no? Después ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la palabra de Dios escrita y en nuestro propio idioma y nuestro propio lenguaje, ¿verdad? Perfecto. Ahora, para finalizar, ¿no? Para que quede un poquito claro el tema. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sucede esto, no? Vuelvo a repetir. El bautismo del Espíritu Santo no es más que el Espíritu Santo cuando una persona cree en Jesucristo. El momento de creer en Jesucristo, el Espíritu Santo desciende sobre él, hace morada permanente en él, lo bautiza en el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, lo introduce en el cuerpo de Cristo, porque antes no estaba en el cuerpo de Cristo. Entonces, una vez que cree, el Espíritu Santo lo bautiza en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Es introducido en el cuerpo de Cristo, es introducido en la iglesia universal de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sucede y cuándo sucede esto, no? Sucede al momento de creer en Jesucristo. Y ahora, usted dirá, necesitamos orar para que el Espíritu Santo venga después de haber creído, tratar de hablar en lenguas sin sentidos. No, no. Esto sucede una vez que usted cree en Jesucristo, ¿no? Usted cree en Jesucristo, es bautizado. De hecho, como les comentaba, sucede muchas cosas al momento de creer, ¿verdad? Y después sí podemos ser bautizados. Mire, ¿y cuál es la diferencia del bautismo del Espíritu Santo con el bautismo de agua? Bien, el bautismo del Espíritu Santo lo recibe el creyente cuando ha creído en Jesucristo y es colocado dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Esto es en la iglesia. Y el bautismo de agua es una ordenanza, al igual que la cena del Señor. ¿Y qué significa esto? Es un acto de testimonio externo que hace público nuestra salvación, ¿verdad? Ok. Usted recibe al Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted es bautizado por el Espíritu Santo. Y usted llega a ser parte de la iglesia del Señor. Es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, si usted ya ha sido salvo, usted va a querer bautizarse de nuevo, porque va a querer cumplir las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a querer ser bautizado en agua, no para salvación, no para completar su salvación, sino porque es una ordenanza instituida por nuestro Señor. Usted cuando baja las aguas, usted está diciendo, yo he creído en Jesucristo y este es mi testimonio público de que yo ya he creído en Jesucristo y que Él ha obrado en mi vida. Es simplemente
una ordenanza, es un testimonio exterior que usted hace, ¿verdad? De lo que ya pasó interiormente en usted. Bien, eso es todo lo que podemos compartir esta mañana, mis queridos hermanos. Les invito a que oremos antes de terminar esta enseñanza. Señor, Padre Santo de la Gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido, Señor. Esperemos que tú hayas hablado en nuestros corazones, Señor, y que entendamos un poquito esta doctrina, Señor, un poco difícil, un poco complicada, Señor, pero hay que tratarla, Señor, porque ahora hay muchos predicadores que tuercen un poco ciertas doctrinas para acomodar a los pensamientos de ellos, Señor. Guíanos, Señor, instrúyenos, Señor, y llévanos, Señor, a la verdad y a tu conocimiento, Señor. Que tuya sea la honra y la gloria siempre, Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.